Empiezo la explicación de la guía de funciones circulares. Las funciones circulares son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Estas funciones circulares, tal como dice ahí el enunciado, se definen en términos de las coordenadas x, y del punto asociado P de t. Entonces, para cada real t, como lo vimos en el tema anterior, se le asocia unas coordenadas x, y, de acuerdo a su posición en la circunferencia unitaria. Esas coordenadas nos van a servir para definir las 6 funciones circulares de la siguiente manera. Seno de t. El seno de t, de cualquier real t, es la coordenada y. Coseno de t. El coseno de t es la coordenada x. Tangente de t. Tangente de t es la razón entre la coordenada y la coordenada x. Es decir, y sobre x. Cosecante de t. Cosecante de t viene a ser 1 sobre y. Secante de t. Secante de t viene a ser 1 sobre x. Y cotangente de t viene a ser x sobre y. De manera que si yo conozco las coordenadas del punto asociado a un número real en la circunferencia unitaria, voy a poder determinar fácilmente las 6 funciones circulares. Vamos a hallar las 6 funciones circulares para t igual a 0, para el número real 0. En la circunferencia unitaria, ¿dónde queda el número real 0? Acá. Porque este es el origen, el inicio. ¿Sí? Y entonces, ¿qué va a pasar con P de 0? O sea, el punto asociado a 0. El punto asociado a 0 tiene como coordenadas 1,0. Si vamos a calcular las 6 funciones circulares para t igual a 0, pues tenemos que encontrar las coordenadas del punto asociado a 0, que es 1,0, y con base en eso vamos a definir las 6. Entonces tengamos en cuenta que siempre la primera coordenada es de x y la segunda coordenada es de y. De manera que sabiendo eso podemos decir las 6 funciones circulares. Entonces decimos seno de 0. El seno de 0 es y, entonces 0. Coseno de 0. El coseno es x, entonces en este caso sería 1. La tangente de 0. La tangente me dice que es y sobre x, entonces sería 0 sobre 1. Y 0 sobre 1 da 0. La cotangente de 0 me dice que es x sobre y, sería 1 sobre 0. Y 1 sobre 0 no está definido, por lo tanto es indeterminado. Secante de 0 dice que es 1 sobre x. 1 sobre x entonces sería 1 sobre 1. Y 1 sobre 1 da 1. Y cosecante de 0 es 1 sobre y, sería 1 sobre 0. 1 sobre 0, porque y es 0. Otro valor que es indeterminado. Entonces, de esta manera he calculado las 6 funciones circulares para t igual a 0. Un segundo ejemplo. Determinar las 6 funciones circulares para t igual pi medios. Entonces, debo dibujar la circunferencia unitaria, colocarle los valores de corte de los ejes con la circunferencia unitaria y luego ubicar a t igual pi medios. Entonces, si recordamos de la primera guía, pi medios es un cuarto de circunferencia.
Por lo tanto, pi medios hace este recorrido. Recuerden que siempre arranca del eje positivo de X. Entonces, lo que hace es este recorrido. Eso es lo que hace. De manera que el punto asociado a pi medios viene a ser 0,1. Porque se desplaza desde aquí, que es 0, y hace el giro en sentido contrario de la manecilla del reloj, un cuarto de vuelta, y va a llegar acá. Al llegar ahí encontramos el punto 0,1. De manera que 0 es el valor de X y 1 es el valor de Y. Entonces, con base en eso yo puedo empezar a definir las 6 o a determinar las 6 funciones circulares. Entonces decimos, seno de pi medios. El seno de pi medios es 1. ¿Por qué? Porque el seno es Y. Coseno de pi medios. El coseno de pi medio es 0. ¿Por qué? Porque el coseno es X. Tangente de pi medios. La tangente de pi medios es 1 sobre 0, de manera que ese valor es indeterminado porque la división por 0 no está definida. Cotangente de pi medios. La cotangente de pi medios es X sobre Y, de manera que va a ser 0 sobre 1, y 0 sobre 1 me da 0. La secante de pi medios. La secante es 1 sobre X, de manera que va a ser 1 sobre 0, y este es otro valor indeterminado. Y la cosecante de pi medios es 1 sobre Y, de manera que va a ser 1 sobre 1, y 1 sobre 1 es 1. Entonces aquí tenemos otro ejemplo de cómo se calculan las 6 funciones circulares. Un tercer ejemplo. Determinar las 6 funciones circulares para t igual a menos pi. Dibujamos la circunferencia unitaria, le colocamos los puntos de corte con los ejes. Inicio 1,0, 0,1, menos 1,0, 0, menos 1. Y luego vamos y ubicamos el punto asociado a menos pi. Recordemos que pi es media vuelta de la circunferencia y menos pi es media vuelta, pero en el mismo sentido de la manecilla del reloj. Por lo tanto, va a hacer esto. Va a hacer esto. Recuerda que siempre arranca del eje positivo de X. Hace esto y vamos a encontrar aquí. Yo hago este recorrido, pero en realidad es este aquí. Y aquí a quién encontramos. Encontramos un punto asociado de menos pi, que es menos 1,0. Ya encontramos el punto asociado. Ahora, recordamos que el primer valor es el de X y el segundo es el de Y. Y empezamos a definir o a determinar las 6 funciones circulares para menos pi. Entonces yo digo, seno de menos pi es la coordenada Y, 0. Coseno de menos pi es la coordenada X, menos 1. Tangente de menos pi es la razón entre Y y X. Entonces sería entre Y, 0, y X menos 1, y eso me va a dar el valor de 0. Cotangente de pi es la razón entre X y Y, es decir, entre menos 1 y 0. Menos 1 dividido 0, y eso me va a dar indeterminado. Secante de menos pi. La secante es 1 sobre X, entonces sería 1 sobre menos 1, y eso da menos 1. Y la cosecante de menos pi es 1 sobre Y, entonces sería 1 sobre el valor de Y, que es 0, y eso me va a dar indeterminado. Entonces, de esta manera calculamos
las 6 funciones circulares para t igual a menos pi. Continuamos con un cuarto ejemplo. El cuarto ejemplo dice, determinar las 6 funciones circulares para t igual a pi tercios. Del tema anterior, puntos circulares, nos recordamos que pi tercios va a quedar acá. ¿Por qué? Porque se determina un ángulo de 60 grados. Entonces el punto asociado a pi tercios va a quedar acá. Esta es la flecha que indica el desplazamiento, que siempre arranca del eje positivo de X. Lo estoy repitiendo mucho. ¿Por qué? Porque hay estudiantes que todavía no han entendido cuál es el eje positivo de X. Eje positivo de X es este. De ahí arranca todo. Sea que el punto asociado sea positivo o sea negativo. En este caso es positivo, por lo tanto va en el sentido contrario a la manecilla del reloj. ¿Qué coordenadas tiene pi tercios? De el tema anterior recordamos que las coordenadas de pi tercios son 1/2, raíz de 3 sobre 2. Y teniendo esas coordenadas, pues vamos a determinar las 6 funciones circulares. Recordemos que el primer valor es de X y el segundo es de Y. Entonces empezamos. Seno de pi tercios es Y, raíz de 3 sobre 2. Coseno de pi tercios es X, 1/2. Tangente de pi tercios es Y sobre X, entonces es raíz de 3 sobre 2 dividido 1/2. Cancelamos estos denominadores que son iguales y nos va a quedar como resultado raíz de 3. Cotangente de pi tercios. La cotangente de pi tercios es X sobre Y, por lo tanto es 1/2 sobre raíz de 3 sobre 2. Y aplicando producto de extremos y producto de medios me va a quedar 2 sobre 2 raíz de 3. Multiplicando por el mismo radical para racionalizarlo, tenemos raíz de 3, raíz de 3. Y eso me va a dar como resultado 2 raíz de 3 sobre 2 por 3. ¿Por qué 2 por 3? Porque raíz de 3 por raíz de 3 da raíz de 9. Y la raíz de 9 es 3. Ahora cancelo el 2. Y me va a dar como resultado raíz de 3 sobre 3. Viene secante. Secante de pi tercios. Secante de pi tercios dice que es 1 sobre X. Entonces en este caso sería 1 sobre 1/2. Entonces sería 1 sobre 1 sobre 1/2 para poder efectuar producto de extremos y producto de medios. Entonces me queda 2 sobre 1 que es igual a 2. Y viene ahora cosecante, cosecante de pi tercios, que es 1 sobre Y. Entonces sería 1 sobre 1 sobre raíz de 3 sobre 2. En producto de extremo y producto de medio me quedaría 2 sobre raíz de 3. 2, vamos a poner aquí una rayita para que no se nos confunda. 2 sobre raíz de 3 por raíz de 3 por raíz de 3 para poder racionalizar y me va a quedar 2 raíz de 3 sobre 3. Entonces ahí tenemos las 6 funciones circulares para el punto asociado a pi tercios. Entonces sería seno de pi tercios raíz de 3 sobre 2, coseno de pi tercios 1/2, tangente de pi tercios raíz de 3, cotangente de pi tercios raíz de 3 sobre 3, secante de pi tercios 2 y cosecante de pi tercios 2 raíz de 3 sobre 3. Y ahí tenemos las 6 funciones circulares
para el punto asociado a pi tercios. Espero que esta explicación les sirva para desarrollar los demás ejercicios de la guía, que entre otras cosas dice hallar los valores de las 6 funciones circulares para t igual a pi sexto, pi cuarto, 3 pi cuarto, 5 pi sexto, 3 pi medio y menos 4 pi tercios. Y luego dice que construya una tabla. ¿Cómo es esa tabla? Esa tabla es una tabla de valores de tal manera que vayan las siguientes columnas. En una columna van los radianes, o sea, van esos 6 puntos. En la otra columna van los grados, entonces a qué grado corresponde cada radiano. En la siguiente columna va el seno, en la siguiente el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. De tal manera que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 columnas. 8 columnas y hacia abajo van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 valores. ¿Sí? Es decir, va a haber 11 filas. Va a haber 11 filas porque la primera fila lleva los encabezados y la siguiente fila corresponde a los valores que me dan. Espero que esta explicación les haya servido y muchas gracias por su atención.